When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a realizar el ejercicio 4 de la PAU de junio en 2022 de Cataluña, que corresponde a un ejercicio de cálculo de coeficientes. Nos dice en el primer apartado: encuentra la función polinómica y igual a g de x de grado 3, tal que corta al eje de ordenadas en el punto 0,5, que la recta tangente a esta curva y igual a g de x en el punto de abscisa x igual a 1 es horizontal y que g segunda de x es igual a 2x más 1. Puesto que sabemos que g de x es una función polinómica de grado 3, querrá decir que es una función de la forma ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Y tendremos que calcular a, b, c y d, que serán los 4 coeficientes que tendremos que obtener. En primer lugar, sabemos que corta al eje en el punto 0,5, es decir, que g de 0 es igual a 5. Por tanto, sustituyendo x por 0 en la función, obtendremos que g de 0 es igual a d. Y puesto que sabemos que tiene que ser 5, tendremos ya el primer coeficiente calculado. Para el resto de condiciones necesitamos las derivadas, por tanto calcularemos la primera derivada de la función, que será 3ax al cuadrado más 2bx más c, y la segunda derivada, g segunda, será 6a por x más 2b. Puesto que la última condición nos dice que esta segunda derivada es igual a 2x más 1, podremos concluir que 6a es igual a 2, de donde a será igual a 1/3 y que 2b será igual a 1, de donde b será igual a 1/2. Y ya habremos obtenido dos coeficientes más. Solo nos faltará calcular c. Escribimos toda la información que tenemos de la primera derivada. Y sabemos que la primera derivada será 3a, que valía 1/3, por tanto 3 por 1/3 nos dará 1, más 2 por b, que era 1/2, que también nos dará 1, más c. Y puesto que la tangente ha de ser horizontal para x igual a 1, tendremos que g' de 1 deberá ser igual a 0. Sustituyendo x por 1 en el valor de la derivada, tendremos que 1 al cuadrado más 1 más c será 0, de donde c será igual a menos 2, que nos da el valor del último coeficiente que teníamos que calcular. Por tanto, la función que nos estaban pidiendo será g de x igual a 1/3 por x al cubo más 1/2 por x al cuadrado menos 2x más 5. El apartado B nos pide: comprueba que la función f de x tiene una raíz en x igual a 2, es estrictamente creciente en el intervalo 0,4 y usa la información para calcular el área determinada por la función f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a 0 y x igual a 4. Vamos a empezar comprobando que la función tiene una raíz en x igual a 2 y para ello calcularemos f de 2. Sustituimos x por 2 en la función y obtendremos menos 2 al cubo más 6 por 2 al cuadrado menos 16, que claramente nos da 0. Por tanto, quiere decir que x igual a 2 es una raíz
de esta función. Para comprobar que es estrictamente creciente en este intervalo, calcularemos la primera derivada de la función, que será menos 3x al cuadrado más 12x, la igualamos a 0 y obtendremos las soluciones, que nos darán x igual a 0 y x igual a 4. Estos serán los posibles máximos o mínimos. Para comprobar si es un máximo o un mínimo, calcularemos la segunda derivada, que será menos 6x más 12. Si sustituimos en la segunda derivada x por 0, vemos que nos da 12, es decir, es mayor que 0 y por tanto x igual a 0 será un mínimo de la función. Y por otra parte, la segunda derivada para x igual a 4 nos va a dar claramente un número negativo y por tanto x igual a 4 va a ser un máximo de esta función. Vamos a comprobar que es creciente en el intervalo 0,4. Si tomamos cualquier valor x perteneciente al intervalo 0,4, por ejemplo el 1, podemos comprobar que la primera derivada es mayor que 0 y por tanto tendremos que la función es creciente en este intervalo. Ahora nos piden calcular el área y para ello vamos a hacer un pequeño croquis de la función. Sabemos que para x igual a 0 la función cortará al eje de ordenadas en el punto 0, menos 16. Y sabemos que en x igual a 2 la función tiene una raíz, por tanto un punto de corte. Desde x igual a 0 a x igual a 4 sabemos que la función es creciente. Por tanto, quiere decir que nuestra función hará así. Eso quiere decir que el recinto del que nos están pidiendo calcular el área será este recinto y este recinto. Bien, pues vamos a calcularla. El área que tendremos que calcular será, puesto que el recinto que está comprendido entre x igual a 0 y x igual a 2 está por debajo del eje de abscisas, tendremos que el área será la menos integral entre 0 y 2 de nuestra función, es decir, de menos x al cubo más 6x al cuadrado menos 16, diferencial de x, más, puesto que el otro recinto está por encima del eje, tendremos la integral entre 2 y 4 de la misma función. La primera integral nos quedará menos x a la cuarta partido por 4 más 2x al cubo menos 16x entre 0 y 2 más la misma integral menos x4 partido 4 más 2x al cubo menos 16x entre 2 y 4. Aplicaremos la regla de Barrow para calcular esta integral definida y obtendremos menos 2 a la cuarta, es decir, menos 16 partido por 4, más 2 por 8, 16, menos 16 por 2, que nos dará 32, menos el valor que tomará la función para x igual a 0, que será 0, más
el valor que tomará la función para x igual a 4, que será menos 256 partido por 4 más 2 por 64 menos 16 por 4, que nos dará 64. Menos el valor que tomará la función para x igual a 2, que será menos 16 partido por 4 más 16 menos 32. La primera integral nos quedará como resultado menos 20, y puesto que toda esta suma nos queda 0, el resultado será menos 20, es decir, más 20. Con lo cual, el área que nos estaban pidiendo es de 40 unidades cuadradas.